Agosto de 1944. Normandía, un escenario de esperanza y desesperación, hervía bajo un sol implacable y el rugido incesante de la guerra. Entre el caos y el olor a pólvora, un hombre se destacaba, no por su rango o por la valentía en combate directo, sino por una idea tan radical que todos la rechazaron. Su nombre era Eli Jackson, un soldador negro de la Marina de los E.U., cuyas manos callosas y mente perspicaz estaban a punto de forjar no solo metal, sino el destino de miles. Propuso algo que parecía una locura, un emblema de armadura improvisado, hecho de chatarra, capaz de detener el terror de los tanques Tiger alemanes. Nadie creyó, nadie, excepto él. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después conmocionó a todos. En aquel verano crucial, la batalla de la Bolsa de Falaise se desarrollaba, una trampa mortal tejida por los aliados para aplastar al enemigo y finalizar la campaña de Normandía. Pero la Wehrmacht, acorralada y desesperada, contraatacaba con una ferocidad salvaje, y en el corazón de su resistencia estaban los temibles Panzer VI, los tanques Tiger. Estas bestias de acero, con su blindaje impenetrable y cañones de 88 mm devastadores, eran la pesadilla de cualquier soldado aliado. Desgarraban las líneas de infantería, pulverizaban vehículos blindados menores y transformaban avances prometedores en sangrientas retiradas. Cada día, las bajas aliadas eran catastróficas, una hemorragia de vidas que amenazaba con comprometer la victoria final. Soluciones convencionales, como ataques aéreos o artillería pesada, a menudo eran insuficientes o demasiado lentas para contener la amenaza inmediata de los Tigers que surgían de la densa vegetación y los pueblos. La moral comenzaba a flaquear, y la pregunta flotaba en el aire: ¿cómo detener estas máquinas de guerra que parecían invencibles? El problema no era solo táctico, era una amenaza existencial a la estrategia aliada de terminar la guerra en el frente occidental. Eli Jackson no era un estratega militar ni un ingeniero con títulos brillantes de universidades renombradas. Era un hombre sencillo, un soldador, nacido y criado en el sur de los Estados Unidos, donde la segregación racial era una dura realidad. Su formación venía de los talleres, del olor a metal caliente y de la chispa de la soldadura, no de los libros de táctica. Desde temprano, Eli desarrolló una mirada aguda para la mecánica y la estructura, una intuición casi sobrenatural para entender cómo funcionaban las cosas y, más importante, cómo podrían ser mejoradas. Cuando la guerra lo llamó, se alistó en la Marina, pero su habilidad manual lo llevó a donde era más necesario, reparando y manteniendo equipos en tierra firme, lejos del glamour de los héroes de combate. Fue allí, observando los tanques aliados regresar averiados y los relatos de terror de los soldados, que él identificó el problema. Veía los agujeros de proyectiles, las marcas de impacto, y vislumbraba no solo la destrucción, sino la falla, el punto débil que nadie más parecía notar. Empezó a garabatear ideas en pedazos de papel, dibujando modificaciones, imaginando soluciones que venían de su experiencia con el metal, no de manuales militares. Cuando presentó sus ideas a sus superiores y colegas, la reacción fue una mezcla de escepticismo y desprecio. ¿Un soldador? ¿Qué sabe un soldador sobre detener un Tiger?, decían. Sus diseños eran considerados locos, sus conceptos imprácticos. Él era solo Eli, un soldador negro, y sus ideas eran vistas como el desvarío de alguien fuera de su competencia. El escarnio era palpable, pero Eli no se dejó vencer. Tenía una visión, una convicción de que su idea, por más simple que pareciera, podría marcar la diferencia. Con cada tanque Tiger que causaba estragos, con cada informe de bajas, la voz interna de Eli se hacía más fuerte, impulsándolo a demostrar que todos estaban equivocados. Sabía que la clave para detener lo invencible no estaba en la sofisticación tecnológica, sino en el ingenio puro, en la aplicación de principios básicos de física y metalurgia de una forma que nadie había intentado antes. Y estaba determinado a construir su locura, pieza por pieza, con sus propias manos. Eli no era un hombre de grandes discursos, pero su convicción era una fuerza silenciosa. Con la mente hirviendo de ideas y la visión clara de lo que necesitaba hacerse, comenzó a trabajar,
a menudo bajo la luz parpadeante de una lámpara, en un rincón olvidado del taller de campo. Su locura era, en realidad, una solución elegantemente brutal para un problema complejo. ¿Cómo detener un tanque Tiger sin la necesidad de un ataque directo, a menudo suicida? Ellie se dio cuenta de que el blindaje frontal del Tiger era impenetrable para la mayoría de las armas aliadas, pero su movilidad, el talón de Aquiles de cualquier vehículo, podría ser explotada. Su idea era crear una trampa, un dispositivo discreto y traicionero, capaz de inmovilizar al gigante de acero, exponiendo sus laterales y parte trasera más vulnerables a ataques subsecuentes. Imaginó una estructura de metal reforzada, con puntas afiladas y una base inestable, diseñada para ser activada por un tirón de cuerda en el momento justo, no para destruir, sino para enredar, para bloquear, para frenar el avance implacable. Para ello, Ellie necesitaba materiales. No tenía acceso a aleaciones especiales o componentes de ingeniería de punta. Su materia prima era la propia guerra, chatarra. Buscó en campos de batalla recién liberados y depósitos de suministros abandonados, buscando restos de obstáculos alemanes, rieles de tren retorcidos, pedazos de varillas de construcciones destruidas e incluso planchas de blindaje de vehículos aliados averiados. Cada pieza de metal oxidado y retorcido era una oportunidad, un fragmento del caos que él pretendía transformar en orden. La ironía no se le escapaba, usar los propios restos de la destrucción alemana para forjar su perdición. El proceso de construcción fue una carrera contra el tiempo y contra el escepticismo, a un ritmo frenético. Durante 48 horas casi ininterrumpidas, Ellie trabajó con su soplete de soldadura y martillo, transformando la chatarra informe en algo con propósito. Chispas volaban mientras moldeaba el metal, sus manos callosas guiando cada corte, cada soldadura con la precisión de un cirujano. Le dio a su invención una forma angular y maciza, con ganchos y puntas que, una vez activadas, se alzarían para enganchar las pesadas orugas del Tiger o con un golpe de suerte, trabar la rueda dentada principal. El mecanismo de tirón de cuerda era simple, pero ingenioso, usando la tensión y la palanca para lanzar la trampa en el camino de la bestia metálica. Los pocos soldados que lo veían trabajar meneaban la cabeza con incredulidad. ¿Qué diablos estás construyendo, Ellie? ¿Una escultura para el enemigo?, bromeó un joven teniente mientras pasaba apresurado. Ellie solo sonreía de lado, sin responder, sus ojos fijos en el metal incandescente. Sabía que las palabras no convencerían a nadie. Solo los resultados lo harían. El riesgo era inmenso. Si fallaba, sería una evidencia más de su locura, y las vidas seguirían perdiéndose. Pero, ¿y si funcionaba? La idea de que un simple soldador, un hombre considerado insignificante, pudiera darle la vuelta al juego contra la máquina de guerra nazi, era una fuerza motriz más poderosa que cualquier miedo. Terminó el primer prototipo en secreto, escondiéndolo bajo una lona. La prueba inicial sería rudimentaria pero esencial. En una noche oscura, lejos de las miradas curiosas, Ellie y un colega de confianza, un conductor de jeep que había presenciado el terror de los Tigers de cerca y estaba desesperado por cualquier solución, llevaron la trampa a un terreno accidentado. Usaron un camión ligero como blanco improvisado, simulando el avance de un tanque. Ellie posicionó la trampa, estiró la cuerda y esperó. La tensión era palpable. Cuando el camión se acercó, el colega tiró de la cuerda con fuerza. Con un chirrido metálico, la estructura se alzó, y aunque no fuera un Tiger, el impacto fue suficiente para desestabilizar el camión, que casi volcó. El corazón de Ellie se disparó. No era perfecto, pero la base estaba allí. La locura tenía potencial. Pero el escepticismo aún era una montaña a escalar, y un camión no era un Tiger. Los verdaderos desafíos aún estaban por venir. El éxito rudimentario con el camión, aunque un soplo de esperanza para Ellie y su único aliado, el conductor del jeep, fue recibido con desdén y escarnio cuando la noticia, o el rumor, llegó a oídos de los oficiales. La idea de un soldador negro, sin rango ni formación en ingeniería militar, proponiendo una trampa de chatarra para detener los temibles Tigers, era simplemente absurda para la mente militar convencional. «Un juguete para niños, tal vez», se mofó un capitán,
un veterano curtido que había visto soluciones improvisadas fallar repetidamente, no un medio para detener a la bestia de acero alemana. Ellie intentó, con su voz calmada y argumentos lógicos, explicar los principios de palanca, el punto débil de las orugas del Tiger y la simplicidad brutal de su invención, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No tenía gráficos complejos, ni informes de pruebas balísticas, solo su intuición y la convicción de que había encontrado una grieta en la armadura del enemigo. El mayor Thompson, un hombre de rostro severo y ojos cansados por la guerra, escuchó la presentación de Ellie con una paciencia forzada antes de menear la cabeza. «Jackson, agradezco su entusiasmo, pero no tenemos tiempo para experimentos de soldadores. Necesitamos soluciones reales, no chatarra. Lleve su invención al desguace y vuelva a su trabajo». Llamó a Ellie loco, un soñador peligroso que estaba desviando recursos y tiempo preciosos. El rechazo fue un golpe duro, pero no lo suficiente para quebrar el espíritu de Ellie. Sabía que la verdad de su idea era más fuerte que cualquier escepticismo. La presión del tiempo era un enemigo implacable. La batalla de la bolsa de Falaise se estaba transformando en una picadora de carne. Los informes de bajas eran cada vez más sombríos y la frustración de los comandantes aliados era palpable. Los tanques Tiger continuaban siendo la punta de lanza de los contraataques alemanes, y cada día más hombres morían, más equipos eran destruidos. Ellie observaba impotente la máquina de guerra alemana cegando vidas que él creía poder salvar. Volvió a su taller improvisado, no para abandonar su idea, sino para perfeccionarla. Sabía que el prototipo inicial, aunque prometedor, no era lo suficientemente robusto para el campo de batalla real. Pasó días y noches sin dormir, modificando el diseño, reforzando las soldaduras, ajustando el mecanismo de tirón de cuerda para garantizar que fuera infalible bajo presión. Añadió más puntas de acero, pensando en cómo podrían enredarse más profundamente en las orugas o trabar los mecanismos de dirección. Con cada soldadura, con cada golpe de martillo, él imaginaba un Tiger inmovilizado, un avance enemigo detenido, vidas salvadas. El olor a metal quemado y sudor se convirtió en su perfume. No tenía recursos formales, así que continuó buscando en la chatarra, encontrando piezas de vehículos destruidos que podían ser reutilizadas, adaptándolas con un ingenio que rozaba la obsesión. El conductor de jeep, ahora un confidente y cómplice, era el único que lo apoyaba, trayéndole comida y café. «Ellos verán, Ellie», le susurraba, mientras observaba al soldador trabajar incansablemente. «Ellos verán». Pero la fe de un hombre no era suficiente para mover la montaña de la burocracia militar. La oportunidad, como a menudo sucede en la guerra, surgió de la más pura desesperanza. Un pelotón de infantería, encargado de defender una posición estratégica en una carretera estrecha que llevaba a un pueblo crucial, estaba siendo diezmado por los constantes ataques de Tigers. Las defensas convencionales habían fallado. El teniente Miller, un joven oficial que había perdido a la mitad de sus hombres por los cañones de 88 mm de los Tigers, estaba al límite. Había oído los rumores sobre el soldador loco y su trampa de metal. Desesperado y sin nada más que perder, ignoró los protocolos y envió un mensaje a Ellie. No era una orden, era un llamamiento. Ellie y su compañero, con la trampa cuidadosamente disfrazada en un camión de suministros, condujeron por la noche oscura en dirección a la línea del frente. El riesgo era inmenso. Si eran descubiertos, Ellie enfrentaría una corte marcial. Si la trampa fallaba, la vida de más hombres estaría en sus manos. La tensión en el aire era tan densa como la niebla matinal que comenzaba a subir del suelo. Estaban a punto de probar la locura de Ellie no en un camión, sino contra el propio corazón de la máquina de guerra nazi, en un momento de todo o nada que decidiría el destino de un pueblo, y quizás el curso de la batalla en la bolsa de Falaise. La persistencia de Ellie lo había llevado hasta allí, pero la verdadera prueba aún estaba por venir, bajo el fuego cruzado de la guerra. La primera luz del amanecer revelaría si su locura era, después de todo, la genialidad que todos necesitaban. La densa niebla matinal que cubría la carretera estrecha, casi engullendo las ruinas de una pequeña granja, parecía un velo sobre el destino inminente.
Ely y su compañero llegaron al puesto avanzado, donde el teniente Miller, con el rostro marcado por el agotamiento y los ojos inyectados en sangre, los aguardaba. La desesperanza de Miller era palpable, pero en su mirada había un último hilo de esperanza, una apuesta ciega a la locura de Ely. Los pocos soldados restantes del pelotón observaban la escena con una mezcla de escepticismo y curiosidad mórbida. Habían visto muchos planes fallar, muchos sacrificios inútiles. ¿Qué podría hacer un soldador con un artefacto de chatarra contra el terror que había cegado a sus camaradas? Bajo la penumbra que precedía al amanecer, con la niebla aún pegada al suelo, Ely y el conductor actuaron rápidamente. Descargaron la trampa, cuidadosamente camuflada, y la posicionaron en un punto estratégico de la carretera, donde la curva cerrada y los escombros de una pared derribada crearían un cuello de botella natural para cualquier vehículo pesado. La cuerda, larga y discreta, fue extendida y ocultada entre los arbustos, llevando a una pequeña trinchera donde el teniente Miller, contra la voluntad de sus sargentos, decidió operar el mecanismo de activación. Ely dio las últimas instrucciones, su voz baja y firme, transmitiendo una confianza que el teniente no veía hacía días. «Cuando la fiera esté encima, teniente, un tirón fuerte, no dude». El aire era pesado con la expectativa y el olor húmedo de la tierra mezclado con el distante olor a pólvora. Entonces, del fondo de la niebla, un sonido. Primero un zumbido grave y distante, luego un rugido creciente que hizo el suelo vibrar. Era el sonido inconfundible de un tanque Tiger, una bestia de acero emergiendo para el ataque. La silueta maciza, con su cañón de 88 mm apuntando como un dedo de la muerte, comenzó a materializarse a través de la niebla, avanzando inexorablemente por la carretera. El corazón de todos latía fuerte. Los soldados se encogieron en sus posiciones, sus armas listas, pero sabiendo lo fútiles que podrían ser contra aquel blindaje. El Tiger se acercaba, lento y majestuoso en su furia destructiva. El teniente Miller, temblando, apretó la cuerda en sus manos sudadas. Ely, escondido en las proximidades, observaba con una intensidad febril cada músculo tenso. Cuando el tanque estaba casi sobre la trampa, cubriéndola completamente, Ely hizo una señal imperceptible con la cabeza. El teniente, en un acto de desesperación y fe, tiró de la cuerda con toda su fuerza. Un estruendo metálico ensordecedor resonó por la mañana. La trampa, con sus puntas afiladas y estructura reforzada, se alzó de repente, no explotando, sino enredándose violentamente en las orugas del Tiger. Hubo un chirrido horrible de metal retorcido contra metal, un sonido de molienda que hizo el tanque tambalearse. Por un instante, el Tiger pareció una fiera herida luchando contra una trampa invisible. La oruga del lado derecho, donde la trampa se había enganchado, se detuvo abruptamente mientras la izquierda continuaba girando, haciendo que el gigante de acero girara descontroladamente, bloqueando completamente la carretera estrecha. El cañón de 88 mm, antes amenazadoramente apuntado hacia adelante, ahora apuntaba al cielo. Inútil. El Tiger estaba inmovilizado, atrapado en su propia trampa. Un silencio conmocionado se cernió por un segundo, que pareció una eternidad. Entonces un grito de «¡Fuego!» irrumpió de la garganta del teniente Miller. Los soldados, antes paralizados por el miedo, emergieron de sus escondites, disparando granadas y proyectiles de bazooka contra los laterales más vulnerables del tanque. El Tiger, una vez invencible, ahora era un blanco parado, una presa fácil. En minutos, la bestia de acero fue neutralizada, su tripulación rendida o muerta. La posición estaba salvada. Los soldados, atónitos, miraban al tanque inmovilizado y luego a Ely, el soldador que había creado aquella locura de chatarra. Ya no había escarnio en sus ojos, solo admiración y un respeto silencioso. El teniente Miller se acercó a Ely, su rostro pálido de agotamiento, pero con un brillo de esperanza renovada. «Jackson, lo lograste». No tenía palabras para la gratitud. La noticia de la inmovilización del Tiger se esparció rápidamente por las radios de la infantería, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad de la bolsa de Falaise. Sin embargo, en los escalones superiores, el escepticismo aún era una fortaleza a derribar, un incidente aislado, dirían, suerte de principiante.
Pero Eli, el soldador, sabía que no era suerte, era ingenio, y estaba listo para probarlo de nuevo. El éxito en la encrucijada, aunque heroico para el pelotón de Miller, era solo el comienzo. La noticia, inicialmente un murmullo, pronto se convirtió en un clamor en las trincheras y puestos de mando. El teniente Miller, en su informe urgente, detalló no solo la inmovilización del Tiger, sino la osadía de la solución de Eli. Sin embargo, en los escalones superiores, el escepticismo persistía como una fortaleza. El mayor Thompson, al recibir la noticia, frunció el ceño. ¿Un soldador? ¿Una trampa de chatarra? Esto es suerte, teniente, no una estrategia militar. Pero la evidencia estaba allí. Un Tiger intacto, con su oruga trabada por un artefacto rudimentario, esperaba inspección. Aún así, la burocracia militar, resistente a innovaciones que no venían de sus propios ingenieros o estrategas, se resistía a abrazar la locura de Eli. Pero la guerra no esperaba la aprobación oficial. La batalla de la Bolsa de Falaise se intensificaba, y cada hora que pasaba los Tigers continuaban causando estragos. Desesperados e inspirados por la hazaña de Miller, otros comandantes de línea de frente comenzaron a buscar a Eli. Soldados rasos y sargentos que habían presenciado el terror de los tanques alemanes pasaron a recolectar chatarra por cuenta propia, intentando replicar el diseño simple, pero eficaz, del soldador. La trampa de Jackson, como algunos comenzaron a llamarla informalmente, se convirtió en un símbolo de esperanza. Eli, ahora con un pequeño equipo improvisado de mecánicos y soldadores que finalmente lo tomaban en serio, trabajaba incansablemente. Él no solo construía nuevas trampas, sino que también enseñaba los principios de su invención. Con cada Tiger inmovilizado, uno en un campo de trigo, otro en una carretera bombardeada, un tercero defendiendo un puente vital, la leyenda de Eli crecía. Los relatos convergían. La trampa no destruía el tanque, sino que lo paralizaba, transformando a la bestia en un blanco parado para artillería o ataques de infantería con bazucas y granadas. La moral de las tropas aliadas, antes debilitada por el miedo a los Tigers, comenzó a recuperarse. Tenían una respuesta, una forma de luchar contra lo que parecía invencible. A estas alturas, las evidencias eran demasiado innegables para ser ignoradas. El general Patton, conocido por su enfoque agresivo y pragmático, escuchó los informes con creciente interés. Él no era un hombre de formalidades, sino de resultados. Cuando le fue presentado un informe detallado y varias fotografías de Tigers inmovilizados por las trampas de chatarra, ordenó una investigación inmediata. Su equipo de ingenieros, reacio, fue enviado a inspeccionar los locales, y para su asombro, confirmaron la eficacia de la invención de Eli. No era suerte, era ingeniería pura y brillante. En una reunión tensa en el cuartel general, el mayor Thompson, que antes había despreciado a Eli, tuvo que tragarse su orgullo y presentar los hechos. Patton, con un brillo en los ojos, pronunció la orden que cambiaría el curso de la batalla. «Quiero 5,000 de estas locuras de Jackson, y las quiero para ayer». La producción en masa comenzó inmediatamente, con talleres de campo transformados en líneas de montaje improvisadas, todas siguiendo las especificaciones del soldador. La trampa de Jackson se convirtió en una arma estándar, distribuida por todo el frente de batalla de la Bolsa de Falaise. El impacto fue inmediato y abrumador. Las bajas aliadas causadas por tanques Tiger en el área cayeron drásticamente. La capacidad de la Wehrmacht de contraatacar y romper el cerco fue severamente comprometida. La trampa permitió que las fuerzas aliadas avanzaran con mayor confianza, cerrando el cerco alrededor del 7º ejército alemán y del 5º ejército Panzer, transformando la Bolsa de Falaise en una verdadera picadora de carne para el enemigo. Se estima que cientos, quizás miles, de vidas aliadas fueron salvadas, y el avance que se arrastraba por días ganó un impulso decisivo. El ingenio de un soldador, antes ridiculizada, estaba ahora reescribiendo la historia de la invasión. Eli Jackson, el marginado, se había convertido en un héroe silencioso, su método simple e ingenioso, salvando innumerables vidas y garantizando el éxito de una de las operaciones más críticas de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de la Bolsa de Falaise finalmente se cerró,
un triunfo amargo y sangriento para los aliados, y la trampa de Jackson desempeñó un papel silencioso, pero crucial, en su conclusión. El cerco fue cerrado, y las fuerzas alemanas restantes fueron aniquiladas o capturadas. Con Normandía segura, el camino hacia París y, eventualmente, hacia la derrota final de la Alemania nazi estaba abierto. Eli Jackson, el soldador, vio su invención convertirse en una herramienta de guerra esencial, replicada en miles de copias, pero él nunca buscó los focos. Con el fin de la guerra, la máquina de combate se desarmó, y los héroes regresaron a casa. Eli Jackson no fue diferente. Podría haber capitalizado su fama, buscado reconocimiento en círculos militares o industriales, pero la modestia era tan intrínseca a su naturaleza como la habilidad con el metal. Regresó al sur de los Estados Unidos, a su vida de soldador, al olor familiar de chispas y metal incandescente. Las medallas que recibió, la estrella de bronce, la medalla al mérito, fueron guardadas con discreción, recuerdos de un tiempo extraordinario. No hablaba mucho sobre la guerra, ni sobre los Tigers, ni sobre cómo su locura había cambiado el destino de tantos. Para él, era simplemente lo que necesitaba hacerse. Continuó soldando, reparando, construyendo, un trabajador anónimo, pero con una historia que pocos conocían en su totalidad. El legado de la trampa de Jackson, sin embargo, no se desvaneció como el humo de la batalla. Piezas originales fueron preservadas en museos militares, testimonios del ingenio en tiempos de desesperación. Ingenieros e historiadores militares estudiaron el diseño, admirando la simplicidad y la eficacia de una solución que surgió de un lugar tan inesperado. La lección era clara. La innovación no es propiedad exclusiva de laboratorios de punta o mentes académicas. Puede brotar de la necesidad urgente, de la observación aguda y de la persistencia de un individuo, no importa su origen o credenciales. La historia de Eli Jackson es una lección atemporal que resuena hasta hoy. Nos recuerda, en primer lugar, que la persistencia vence al escepticismo. La fe inquebrantable de Eli en su idea, incluso cuando todos la rechazaban y lo llamaban loco, fue el motor que lo impulsó a seguir adelante. Su convicción demostró que la fe en una idea, por más radical que parezca, puede, de hecho, cambiar el curso de la historia. En segundo lugar, nos enseña que soluciones simples a menudo superan la complejidad. En un mundo obsesionado por la tecnología avanzada, la genialidad de Eli residió en la capacidad de ver lo obvio que nadie más notaba, de usar chatarra para resolver un problema que desafiaba a los mayores estrategas. La simplicidad de su trampa fue su mayor fuerza, y finalmente, la historia de Eli Jackson nos enseña que el valor de un individuo no es definido por su puesto, su color o su origen social, sino por su capacidad de impactar al mundo con su inteligencia, su coraje y su humanidad. Eli, el soldador negro del sur segregado, demostró que un simple tirón de cuerda, o en este caso, una pieza de chatarra hábilmente transformada, puede desvelar el secreto de la victoria e inspirar a generaciones a mirar más allá de lo convencional. Que su extraordinaria jornada nos recuerde siempre cuestionar el status quo, de valorar el ingenio que nace de la necesidad y de reconocer que las mayores ideas pueden venir de cualquiera de nosotros. La próxima locura que cambiará el mundo puede estar esperando para ser descubierta, quizás en manos de un soldador o de cualquiera que se niegue a aceptar que lo imposible sea, de hecho, imposible. Este es una invitación para que mires a tu alrededor, a los problemas que parecen infranqueables y preguntes, ¿y si hay una solución simple que nadie está viendo? La historia de Eli Jackson es la prueba de que la respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. Piénsalo.